6-1. Sí. Ay, vamos, pero tú ya tienes pelo y demás. Yo tengo 6-4. Ok, 6-4. ¿Y en la uni cuánto tiempo tienes? Fíjate que debería de tener 30. Buenos días, compañeras y compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio, a los compañeras y compañeros que nos acompañan por la plataforma de Zoom, aquí en línea, y pues a los compañeros que nos están apoyando en la parte técnica, Israel y Hugo, un agradecimiento por su prestancia para llevar a cabo estos eventos y pues sobre todo también a todos y todas por su interés y su participación aquí en esta conferencia que nos va a impartir el doctor Raúl Rodríguez, que es un maestro de tiempo completo con una antigüedad que la puedo decir. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. Casi me gana, ¿eh? Sí, Casi me gana. Pero más de ¿cuántos años? 41. 41 años de antigüedad en la Universidad de Sonora. Número mágico. Sí, Entonces sí. así es. Eh, Maestro de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública, quien se ha dedicado a estudiar, a investigar, pues temas muy relevantes para la universidad y para la planta académica. Son temas muy importantes y que pues los que conocemos aquí al doctor Raúl Rodríguez pues lo hace con un rigor científico pues muy claro y por eso mismo pues nos da mucho gusto tenerlo aquí para que nos presente este trabajo, producto de una investigación que ha realizado sobre los profesores de tiempo parcial, que pues nosotros le llamamos los maestros o profesores de asignatura o de horas sueltas, pero que también tienen este nombre de tiempo parcial, ¿verdad? Y que, como sabemos, pues es una parte pues muy importante de las instituciones de educación media superior y superior. De hecho, pues son mayoría en número, ¿verdad? Y pues generalmente en las instituciones pues no tienen en general buenas condiciones de trabajo, como ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, creo que no necesito extenderme más y pues darle la palabra aquí al doctor Raúl Rodríguez, que le agradecemos mucho estar aquí con nosotros para que inicie con su presentación de este trabajo que le agradecemos que lo haga aquí con nosotros, académicas y académicos de la Universidad de Sonora y del Estado. Pues gracias, Raúl, por estar aquí y adelante. Muchas gracias, Sergio, y además por una amabilísima presentación y amabilísima invitación para poder compartir con ustedes los primeros resultados de un proyecto de investigación de mayor amplitud. ¿Puedo hacer ya la presentación? Espero que se proyecte. Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar ahora... A lo que tienes que pegarte. Perdón. Para que te escuchen en la... Muy bien. ¿Ahí es mejor? Sí. Ok. Decía hace un instante, espero que hayan escuchado el agradecimiento que tengo para el profesor Sergio, para Sergio, que nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, y también para el STAUS, que es la casa de todos nosotros, junto con la Unison es la casa de todos nosotros, y que en las últimas fechas ha hecho un esfuerzo muy importante para pues abrir los micrófonos, abrir el espacio para hacer una serie de presentaciones de trabajos académicos que desafortunadamente la institución no lo hace correctamente. Entonces va el agradecimiento ahí. Lo que voy a trabajar, o lo que vamos a presentar, y hablo en plural porque hay dos profesoras más, es los profesores de tiempo parcial en la educación superior en Sonora. Me voy a referir ampliamente al tema y me voy a referir en términos de la importancia y también, desafortunadamente, del olvido que tienen los profesores de tiempo parcial, que son conocidos de muy distinta manera. Entonces voy a empezar con la presentación. Esta plática muestra los avances, decía hace un instante, de un proyecto más amplio. El proyecto se denomina el significado del trabajo docente para los profesores de tiempo parcial
en un par de instituciones de educación superior en Sonora, que son las Universidades Estatal de Sonora y nuestra Unison. Como voy a mostrar y como lo reflejan los datos, los profesores de tiempo parcial laboran en condiciones francamente adversas y en algunos casos, lamentablemente en muchos casos, en condiciones francamente precarias. No se les paga una buena parte del trabajo, se dedican a cierto tipo de actividades de docencia y no están considerados dentro de la toma de decisiones, lo que hoy se conoce como gobernanza. No tienen acceso a instalaciones, en fin, son estos los profesores de asignatura, los profesores de tiempo parcial, pero su importancia es tal y enorme la importancia de estos profesores que prácticamente sostienen la educación superior en el mundo. No solo en México, en el mundo sostienen la educación superior. Entonces, nosotros nos preguntamos si las condiciones son francamente adversas, si no se tienen garantías en el empleo, en términos gruesos, entonces, ¿por qué se continúa en este empleo? En eso estamos, y aquí intervienen un par de jóvenes talentosas, brillantes, y que estudian con nosotros el doctorado y que están anotados en los créditos de la plática. Blanca de la Re y por otro lado Dora Padilla, ambas estudiantes del doctorado en innovación educativa y que realmente estamos innovando en temas poco tratados o francamente desconocido. De eso trata la plática que voy a tratar de desarrollar y daré primero un panorama internacional, luego pasaré al caso mexicano para después continuar en Sonora y profundizar y rematar en las dos instituciones más amplias del Estado, que son la Unison y la Universidad Estatal de Sonora. De eso va a tratar la plática. Los profesores de tiempo parcial son prácticamente desconocidos, sí, pero sostienen una de las actividades centrales en la educación superior en el mundo, sostiene la enseñanza. La enseñanza no está en manos de los profesores de tiempo completo. La enseñanza está básicamente en los profesores de tiempo parcial. Y son la mayoría en prácticamente todos los países. Desde los países del sur global a los conocidos países del norte global, los profesores que pueblan las instituciones de educación superior son profesores de tiempo parcial. Y esos profesores que tienen a su cargo la enseñanza de grandes números de estudiantes, sobre todo en licenciatura, en otros sistemas de educación superior se les conoce como pregrado. Esos profesores, pese a su importancia, y difícilmente algún sistema de educación superior en el mundo podría sobrevivir sin la presencia de esos profesores. Repito, estos profesores de tiempo parcial son olvidados, ignorados. Realmente no hay atención sobre ellos, no hay conocimiento sobre ellos y han llamado muy escasamente la atención de los expertos. Y no se diga porque tampoco han llamado la atención de los gobiernos. Eso empieza a cambiar en algunos lugares, en Alemania, en Estados Unidos, en algunas instituciones, pero en general no son conocidos. Y en el caso mexicano y en el caso sonorense son menos aún conocidos. Son conocidos por los gremios sindicales, son conocidos por los sindicatos preocupados por la educación superior, pero en general no despiertan la atención, pese a el número tan importante de profesores que son. En la literatura, desde hace tiempo, a estos profesores, y esto ilustra el tamaño del desconocimiento e ilustra la escasa atención que han tenido los profesores, se les conoce como profesores invisibles, la tribu perdida, y en el caso de América Latina, desde los años 60, tempranamente desde los años 60, se les conoce como profesores taxi.
O sea, profesores taxi porque van de una institución a otra para tratar de completar los salarios, que es decir, son escasos. Entonces, estos profesores, y ahorita veremos las dimensiones de lo que son para el caso mexicano, son imprescindibles, pero a la vez son olvidados. Si algún subtítulo llevara esta plática, debería de ser como los profesores olvidados, los profesores de tiempo parcial, olvidados, desconocidos, ignorados por especialistas y por gobiernos. ¿Okay? En el contexto internacional, y conviene mencionarlo, déjenme ver mi nota, en el contexto internacional, los profesores de tiempo parcial no solo sostienen la educación superior, como lo decía hace un minuto, hace un instante, sino que además están creciendo. Y este crecimiento no augura nada bueno para la academia. No augura nada bueno para la academia, más bien son tiempos difíciles para la academia, porque los sistemas de educación superior, amparados o bajo la onda de la instrumentación de políticas públicas neoliberales desde hace por lo menos 30 años en la educación superior internacional y de por lo menos unos 25, 20 años en la educación superior mexicana, están creciendo en número y decía, están limitándose la creación de puestos de trabajo de tiempo completo. Y no es bueno para la academia, tampoco es bueno para los profesores de tiempo completo, y tampoco es bueno para los profesores de tiempo parcial. Entonces estamos en una situación complicada. Leo una nota que va a ilustrar esto. De los datos que se disponen, y no crean que los datos son abundantes, dos casos figuran al respecto. Estados Unidos y Francia que cuentan con sistemas de educación sólidos, y sólidos en términos de investigación. Entre 1990 y los primeros años de la segunda década de este siglo, es decir, del 2010 en adelante, el personal docente no permanente, y la categoría es muy amplia, pueden ser adjuntos, ayudantes, en la literatura, no en la literatura, en los distintos sistemas de educación superior hay una categoría muy amplia. Yo escogí para el caso mexicano y el caso de Sonora profesores de tiempo parcial, porque creo que nos entendemos más fácilmente. Bueno, en estos países el personal docente no permanente aumentó 121% en Estados Unidos y 82% en Francia. Los académicos de tiempo completo en el mismo tiempo y tiempo completo y definitivo, lo hicieron 41% en Estados Unidos y 38% en Francia. Entonces, tenemos un escenario no favorable para los profesores de tiempo parcial, que siguen aumentando, y que sus condiciones aquí en el país, pero también en otros países, y en otros países de primer mundo, y me refiero a Japón, a Gran Bretaña, a Francia, operan en condiciones francamente adversas. Contratos temporales, carentes de prestaciones sociales, sin apoyos institucionales, con limitadas remuneraciones económicas. No se considera la preparación de las clases, solo se paga la clase, solo se paga el tiempo de clase, no la preparación. No participan en la toma de decisiones de las instituciones, están fuera de la gobernanza. Y esos profesores que son masivamente, mayormente no tienen, ni acceso a cubículos. Entonces estos profesores, esta es una situación sumamente lamentable. En las entrevistas que se tienen en la universidad en Japón de primer mundo, en Gran Bretaña, los profesores cuentan
que no les alcanza el salario para terminar el mes. O sea, ¿cuántos de nuestros profesores en la Unison, en la UES, en el sistema de educación superior en Sonora y en México, no les alcanza para concluir la quincena? Se sienten explotados y se sienten afectados emocionalmente. Esta es la situación de los profesores de tiempo parcial en una perspectiva internacional. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué han crecido? ¿Por qué han crecido los profesores de tiempo parcial? Y las razones del crecimiento están justamente en la expansión de la educación superior. La expansión de la educación superior es muy clara y es muy importante. Ofrezco algunos datos que dimensionemos qué es lo que es la educación superior a nivel internacional. Hoy el mundo tiene, las cifras más o menos recientes, el mundo tiene 250 millones de estudiantes. Una cantidad importante, ganados sobre todo en la década anterior. Hay sistemas que encontraron su techo, hay otros que van a seguir creciendo, el nuestro va a seguir creciendo, Sonora va a seguir creciendo, no a un crecimiento como antaño, pero va a seguir creciendo. América Latina tiene 30 millones de estudiantes, de los cuales, vean, 11 millones fueron ganados entre 2010 y 2020, que es la cifra más reciente que se tiene. Ese crecimiento, el crecimiento grande, enorme, que se tiene, ese crecimiento de estudiantes, la atención de estudiantes que arriban semestre tras semestre a las aulas universitarias, los atienden los profesores de tiempo parcial. Básicamente los profesores de tiempo parcial, y ahorita se van a dar cuenta de esta atención que tienen los profesores de tiempo parcial frente a sus colegas, frente a nosotros que somos profesores de tiempo completo. Entonces, el crecimiento está explicado en buena manera por el aumento de la matrícula, por la instrumentación de políticas neoliberales que han impedido el crecimiento de la planta académica de tiempo completo. Pero además hay otra razón más importante, más fuerte, y tiene que ver, la razón principal de todo esto es que los profesores de tiempo parcial son baratos. Y una cuestión desafortunadamente de mercado. Los profesores de tiempo parcial, en las condiciones en las que operan, bajo las condiciones laborales en las que están, son francamente baratos. Pero además las instituciones no adquieren ningún compromiso con ellos. Son contratados temporalmente, bajo ninguna garantía, por lo que dije hace un instante, y pueden prescindir de ellos cuanto quieran. Entonces, es una fuerza de trabajo barata, es una fuerza de trabajo precarizada. Y estas condiciones, vuelvo a decir, no solo son en las instituciones, en nuestras instituciones en el país, sino son las condiciones que operan en los sistemas de educación superior más sólidos del mundo. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos profesores. Voy a pasar la lámina. O sea, ¿quiénes son los profesores? O sea, ¿quién es este conjunto numeroso que no es posible calcularlo a nivel internacional, pero que avanzo en México, los profesores de tiempo parcial suman alrededor de 350,000, 70%. 7 de cada 10 profesores en el país son profesores de tiempo parcial. Y digo aproximadamente, porque aquí hay una nota metodológica importante, porque se trata de puestos académicos y no de personas. Ahorita voy a abundar sobre eso. Pero no tenemos posibilidad de calcularlos a nivel mundial. No podemos porque no hay registro propiamente de ellos, porque hay instituciones, y es el caso de instituciones mexicanas, que ni siquiera, y esto hay que señalarlo, ni siquiera contratan ellos mismos a los profesores, sino son empresas, el outsourcing,
que los contratan por ellos. Entonces, no es posible calcularlo. Y tampoco es posible conocerlos por completo. Pero los trabajos que se tienen disponibles, y aquí importa mucho al Estado, y yo por eso quería compartirlo acá, y no en un foro académico, y ahorita voy a dar las razones, pero una de ellas tiene que ver porque una buena cantidad de información sobre los profesores de tiempo parcial es recuperada por los organismos gremiales. En el caso de Estados Unidos, la Asociación de Profesores Universitarios, y más importantemente, en el caso de Gran Bretaña, el sindicalismo académico. Levantan periódicamente información y por eso se puede perfilar quiénes son los profesores de tiempo parcial en estos lugares. Son, en algunos lugares, y numéricamente no es lo más importante, son personal jubilado que regresa al trabajo académico de manera parcial. Profesionales exitosos en la industria, en el comercio, en la banca, que parcialmente regresan, que parcialmente trabajan. Son mujeres que quieren compaginar el trabajo académico con otras actividades, por ejemplo, de maternidad, pero sobre todo, y esto ya se está notando en nuestro país, son estudiantes de doctorado y postdoctorado, incluso de científicos plenamente formados y, de nuevo, baratos, sumamente baratos. En los sistemas de educación superior sólidos contratan a los estudiantes de doctorado en los últimos parte de su formación, estudiantes de postdoctorado que van de beca en beca, de país en país, que son los que sostienen buena parte de la ciencia, incluso científicos plenamente formados. Por eso decía hace un rato que no es buen tiempo para la academia. A nivel internacional no es buen tiempo, no son buenos tiempos, porque las tendencias no estarían apuntando a la creación de una mayor cantidad de tiempos completos. Entonces, esto es importante. Y también estos organismos se han acercado a preguntar por la satisfacción que tienen en el empleo. En términos gruesos, los profesores en Estados Unidos, una buena parte está satisfecha, pero otra parte, alrededor del 18 o 20% de esos profesores, no están satisfechos. Por el contrario, están profundamente insatisfechos. Pero la mayor insatisfacción que yo conozco, seguramente habrá mayor información en otros países, pero la literatura que conocemos señala que en Gran Bretaña, en Tokio, en Alemania, los profesores están sumamente insatisfechos. Estos profesores que no les alcanza para llegar al fin del mes, que postergan cuestiones tan familiares como el matrimonio o la maternidad por la precariedad de los trabajos. Eso es lo que se tiene sobre esta perspectiva internacional. En el caso de México, los primeros trabajos que se tienen sobre profesores de tiempo parcial son de hace 8 o 9 años. Y es unas profesoras las que iniciaron, un puñado de profesoras en la UAM, estudiantes ahora de doctorado en Cinvestav, ahora profesoras en Querétaro. Alguna de ellas, Karen Soto, ganó el premio a la mejor tesis doctoral en educación por un trabajo sobre los profesores de tiempo parcial, pero la mayoría de los trabajos en México ha tratado a las instituciones privadas de educación superior, los profesores de educación superior en establecimientos privados, y tienen razón, son las peores condiciones. Si las nuestras son malas, las condiciones en las instituciones de educación superior privadas son pésimas, pésimas. Y bueno, ellas han generado, básicamente mujeres, han generado algunos trabajos y han abierto brecha del 16 para acá, hace 8 o 9 años, han abierto brecha.
Y nosotros hemos tratado de profundizar en esta misma línea. Bueno, en el país solo conocemos las proporciones, la composición por género de los profesores. Sabemos que alrededor de 350,000 profesores. Aclaro, lo hice hace un instante, lo repito ahora, aclaro que en México el número de plazas no significa personas, porque un profesor que está contratado en 2 instituciones puede ser contabilizado doble o triplemente. Por eso se habla de plazas, pero para los fines ilustrativos de la conversación, podemos suponer que son 350,000. De ellos, 45% son mujeres, 55% son varones, que en general las proporciones respetan la composición por género de la planta académica, y no es posible, más allá de esto, reconocer. Suponemos con cierto conocimiento, que se trata de un grupo extraordinariamente heterogéneo. No solo compuesto por mujeres y varones, sino por grupos de edades distintos, con intereses distintos, con escolaridad distinta y con un sentido muy distinto de lo que significa el trabajo académico. Por eso estamos tratando de profundizar, de avanzar en esa dirección. Ok, para Sonora se tiene las dimensiones y son bastante similares al caso nacional. Tenemos 8,357 profesores, una cantidad importante. El sistema de educación superior en Sonora tiene alrededor de 11,500 profesores, entonces es 70%. 7 de cada 10 profesores son profesores de tiempo parcial. En el sector público, las instituciones que reciben financiamiento público, y ahorita vamos a ver cuántas son, la proporción se reduce al 60%. Esto es, las instituciones públicas tienen la mayor cantidad o la mayor proporción de profesores de tiempo completo y por lo tanto menor cantidad de profesores de tiempo parcial o de asignatura, pero siguen siendo muy considerables, 60%. En el sector privado, el porcentaje se eleva a 90%. O sea, 9 de cada 10 profesores son profesores de tiempo parcial y en algunos establecimientos hasta el 95%. Y en algunos establecimientos el 100%. Depende de los establecimientos. Entonces, los profesores vistos de esta manera, con estos rasgos tan generales, 70%, depende de en dónde se trabaje, en qué sector, no dice mucho. Y entonces tenemos que ir a una desagregación menor, o una desagregación mayor, para conocer en dónde están y para tratar de reconstruir quiénes son los profesores de tiempo parcial. Perdón, el sistema de educación superior en Sonora se integra por 77 instituciones de muy diverso tipo, sin considerar las sedes de las instituciones. Considerando las sedes de las instituciones, la Unison tiene 5 o 6 y son igual, pero UNIDEP tiene alrededor de 8. La Universidad del Desarrollo Profesional tiene alrededor de 8 pequeñas sedes que no van más allá de, no exagero, que no van más allá de de una casa de 2 o 3 habitaciones. Esas son el tipo de instituciones. Si uno contabiliza las sedes de las instituciones, el número se eleva alrededor de 150. Pero, considerándolas en conjunto, son 77 establecimientos de educación superior. Entonces, en esos establecimientos de educación superior, no podemos ir, digo, sí se puede ir, pero no para los fines que ahora nos ocupan, no es razonable ni didáctico ir institución por institución. Entonces hicimos un procedimiento para avanzar en este sentido. Entonces, para ganar precisión, para ganar profundidad, ordenamos las instituciones
de una manera en cierta forma tradicional. Hay muchas maneras de ordenar las instituciones. Se ordenan por su orientación, se pueden ordenar por su financiamiento, por el tamaño, por la antigüedad, incluso, y esto conviene señalarlo, porque desde hace algunos años ha tomado fuerza, se pueden ordenar de acuerdo a llamadas calidades y está el índice, el ranking de universidades que hacen en China, en donde están las 100 mejores universidades, etc. Y en América Latina figura la UNAM y figuran universidades brasileñas. Entonces se pueden ordenar de muy distinta manera. En México el tamaño de las instituciones, la cantidad de instituciones de educación superior en el país supera las 4,000. Es una cantidad increíble, muy grande. Pero en Sonora tratamos de ordenarlo con el fin de avanzar. Lo ordenamos en sector público-privado, es decir, instituciones que reciben financiamiento público e instituciones privadas que sobreviven de las colegiaturas y en algunos casos de donaciones. Pero además metimos otras variables. Para las instituciones del sector público, las ordenamos de acuerdo a su orientación. Y las universidades públicas, las universidades privadas, las ordenamos de acuerdo al tamaño de la matrícula. De tal manera que bajo estos criterios nos generan 4 tipos de instituciones públicas y 4 tipos de instituciones privadas para tratar de observar ahí los profesores de tiempo parcial. Y señalo esto, iba a ir a la tabla, pero señalo esto. Las universidades públicas se integran por 32 establecimientos, las instituciones públicas se integran por 32 establecimientos y reconocemos universidades públicas estatales, que son 3, instituciones de educación tecnológica, va aumentando, creo que son 5, normalistas, centros de investigación. El conjunto cuenta con 97,000 estudiantes, la mayor cantidad de estudiantes está ahí, alrededor del 79% de la matrícula asiste en Sonora a las instituciones públicas. Y por cierto, y esto es importante mencionarlo, no es el comportamiento del país. En general el país, la educación privada ronda el 40%, 30 y tantos por ciento, 40%. En el caso de Sonora, la educación pública continúa ofreciendo, por fortuna, a los estudiantes opciones, aunque no sean las que ellos prefieren. 97,000 estudiantes que representan, vuelvo a señalar, alrededor del 79-78% de la matrícula y 7,800 puestos académicos, de los cuales más de la mitad son profesores de tiempo parcial, 4,680. Visto con detalle, en las instituciones públicas, los profesores de tiempo parcial tienen presencia distinta. Es decir, la mayor presencia de profesores de tiempo parcial, y yo creo que va a ser en cierta manera sorpresa, es en las universidades públicas. La menor proporción está en la educación normalista, exceptuando los centros de investigación que no declaran tener profesores de asignatura. Voy a avanzar en las instituciones privadas, son 44. Es un sector muy dinámico, sumamente dinámico. La mayor cantidad de instituciones es de reciente creación, no la mayor. Una buena cantidad de instituciones es de reciente creación. Nosotros tenemos registro que en los últimos 12, 13 años se han formado, inaugurado, creado 19 nuevas instituciones de educación superior privada. La mayoría de ellas pequeñas, muy pequeñas. Entonces, ordenamos a las instituciones de acuerdo al tamaño. Muy alta concentración, que es muy descriptiva la categoría, muy alta concentración que va de 4,000 a 2,001 estudiantes, alta concentración de 2,000 a 2,001, concentración media de 1,000 a 351,
y baja concentración, que tiene menos de 350 estudiantes y que son la cantidad más numerosa de establecimientos, una cantidad grande de establecimientos pequeños. Y ahí es donde conviene ubicar a los profesores de educación superior, los profesores de tiempo parcial. Esa es una tabla y nosotros en el auditorio aquí presente no alcanzamos a distinguir con claridad. Voy a tratar de describirla, pero esa tabla tiene una gran cantidad de información. Es una gran cantidad de información que no voy a describir toda. En la primera columna están el tipo de institución. Tenemos en la parte de arriba el sector privado, ese Hugo, gracias. En la parte izquierda tenemos al sector, las instituciones públicas, y abajo tenemos las instituciones privadas. El número de instituciones, la matrícula, los puestos académicos. Pero hay una información importante porque a veces, no a veces, desde hace bastante tiempo, Hacienda, la Secretaría de Hacienda, calcula el financiamiento por el tamaño de la matrícula y por la cantidad de profesores. De acuerdo, hicimos el ejercicio, que de acuerdo a la cantidad de profesores y la matrícula, un profesor en las instituciones públicas atiende alrededor de 12.5 estudiantes, hipotéticamente. En las instituciones privadas, la atención parecería ser personalizada, 6 estudiantes por profesor. Y esto lo difunden mucho, lo defienden mucho las instituciones privadas para decir que es una atención pormenorizada, personalizada. Pero al relacionar la cantidad de profesores de tiempo completo, la proporción de profesores que les tocaría a los profesores de estudiantes que les tocaría a los profesores de tiempo completo, aparecen sorpresas enormes. En las instituciones públicas, en las universidades públicas, que son UES, ITSO, la Universidad de la Sierra y nosotros, cada profesor de tiempo completo hipotéticamente debería atender a 34 estudiantes. Y atenderlos, y formarlos, y tutorarlos, y titularlos, pero es una cantidad muy considerable, muy considerable. Pero si uno recorre abajo, Hugo, lo podrías hacer hacia la derecha. En las instituciones de muy alta concentración, a cada profesor de tiempo completo hipotéticamente debería de atender nada menos y nada más que a 156 estudiantes. Una cantidad que rebasa cualquier dimensión. Entonces, la última columna está la relación de profesores frente a estudiantes y probamos con esta información que realmente quien atiende a los estudiantes son los profesores de tiempo parcial. 18 estudiantes por profesor de tiempo parcial en las instituciones públicas, en las universidades públicas, 29 en las de educación tecnológica, 40 en la educación normalista, descuento los centros públicos de investigación, no tienen profesores de asignatura. Y en las universidades, en las instituciones privadas, las cifras, las proporciones van a 5 estudiantes, a 8 estudiantes, a 7 estudiantes. Entonces, quien atiende los estudiantes cara a cara, quien ve a los estudiantes, quien los forma, son los profesores de asignatura bajo las condiciones que dije hace algunos momentos. Entonces, condiciones precarias y muy poco favorables. Entonces, este es el escenario de los profesores en las instituciones de educación pública Sonora. Si a alguien le interesa, pudiera después decir quiénes quedan en las instituciones de muy alta concentración que han hecho uso de los profesores de tiempo completo, de tiempo parcial de manera extensiva. Ahí está la Universidad del Desarrollo Profesional, la Vizcaya de las Américas, están otras. Y en las de alta concentración, que tienen la mayor cantidad de profesores de tiempo completo,
y la menor cantidad de profesores de asignatura es Tecnológico de Monterrey, son las instituciones de élite. La Salle y otras más. Ok, ahora, como lo anterior tampoco es plenamente satisfactorio, quisimos profundizar en las dos instituciones de mayor dimensión en la educación superior en Sonora. Hay una tabla que ilustra la importancia que tiene la UES y nuestra Unison. Las dos, una 34,000 estudiantes, la UES la mitad, 15,000, y se disputan la tercera posición en matrícula entre el Itson y la Unison. En ocasiones el Itson lo supera, en ocasiones, en los últimos años, la UES lo supera. Por cierto, la UES es la institución pública de mayor crecimiento en matrícula en todo Sonora. Ha pasado a ser una opción muy importante para los estudiantes. La matrícula de estas dos instituciones representa el 40%. 4 de cada 10 estudiantes van a estas universidades, sobre todo a la Unison. Los puestos académicos representan 30% de todo el sistema. Igualmente, los profesores de tiempo parcial representan el 30%. Y en la última columna aparece la cantidad de dinero de financiamiento que se tiene. 3.130 millones en el último registro que tenemos de 2022 y 790 millones de pesos en 2022 en la UES. Entonces son instituciones grandes, importantes, que tienen un financiamiento importante, considerable, no tanto por las necesidades que se tienen. Ok, esto se amplió, no sé. Ok. Sí. ¿Y quiénes son los profesores? Voy a irme con un poco más de rapidez, creo que estoy abusando del tiempo. Entonces voy a irme con un poco más de rapidez sobre estas cosas. O sea, ¿quiénes son los profesores de tiempo parcial en estas instituciones? Voy a apoyarme en una tabla y esta tabla tiene a las dos instituciones, la Unison y la UES, y tiene una serie de indicadores. La composición por género, que en general es 45-55, la UES llega a la paridad de género, nuestra Unison aún no. Pero lo que a mí me importaría remarcar es el carácter del contrato que se tiene en estas instituciones. Los profesores, indeterminados, en donde el STAUS ha luchado, batallado desde su propia fundación. Los profesores con carácter indeterminado en la Unison son 53%. Es una cantidad todavía baja, pero importante. Pero si lo recorremos a la UES prácticamente no tiene profesores indeterminados. Antier conversaba con una de las profesoras en la UES y me decía, yo no conocía que hubiera profesores indeterminados. Una cantidad de profesores que son 13. 13 profesores son los indeterminados en la UES. Veamos que tiene en cierta manera que ver con la antigüedad. En la Unison los profesores de tiempo parcial tienen una década de trabajo, pero en la UES tienen 3 años. Y en cierta manera no solo es explicable por el reciente crecimiento de la institución, sino también por las condiciones en donde los profesores son renovados periódicamente. Es de veras importante esto porque parecería ser que la UES se comporta como una institución de carácter privado, con sus profesores de tiempo parcial. Y la escolaridad está en la tabla. No quiero abusar porque creo que estoy sobre el límite, aunque a mí me parece importante, pues supongo que el auditorio también tiene otras cosas que hacer. Hay algo que poco atendemos y que yo creo que es de la mayor importancia. Más adelante profundizaré en eso. Son las evaluaciones estudiantiles que hacen el trabajo de los profesores. Y en términos gruesos, un profesor de asignatura
no tiene menor evaluación que un profesor de tiempo completo. Pese a que las condiciones de los profesores de tiempo completo, las nuestras son mucho mejores, mucho mejores. La evaluación que hacen nuestros estudiantes, no hay diferencia tan grande. Entonces, tenemos como claroscuros en torno a esto. Pero ni siquiera vistos así, o sea, en instituciones, todavía llegamos a precisar qué sucede con los profesores de tiempo completo. Incluimos otra variable, y la otra variable está reconocida en la literatura como la más importante. Es la cantidad de horas del contrato. Entonces, la cantidad de horas que da un profesor de asignatura marca no solo la relación que se tiene con la institución, sino que también marca el sentido del trabajo y también marca el tipo de empleos complementarios que tiene que hacer. Tuvimos un intervalo de 5 horas, ordenamos a los profesores en intervalos de 5 horas y nos dio 5 grupos que van de 1 a 5 horas hasta más de 20 horas de docencia en ambas instituciones, y el resultado es esa tabla, que de nueva cuenta es una tabla muy tupida de información. Para los expertos es una tabla muy tupida, pero quizá para el auditorio no. Me voy a concentrar solo en los extremos de la tabla. Se tienen en la UES el 44% de los profesores de tiempo parcial tienen más de 20 horas. En la Unison, los profesores que tienen más de 20 horas de docencia, déjenme ubicar dónde está en la Unison. El problema es que esto está muy... ¿Dónde estoy? Déjenme encontrar esto. En la Unison es... ¿Dónde estoy? Es alrededor del 30 y tantos %. Entonces tenemos a dos grupos numerosos que 20 horas significa un empleo prácticamente de tiempo completo, aunque sea pagado como asignatura. Porque 20 horas el cálculo para impartir materias de esta cantidad de tiempo significa al menos la misma cantidad de preparación. Y si no es la misma cantidad de preparación, entonces baja la calidad de docencia, que no es el caso porque los profesores son bien evaluados. En el otro extremo tenemos una cantidad también importante, en la UES alrededor del 29% y en la Unison alrededor del 30 y tantos % viven con contratos de docencia entre 1 y 5 horas y 6 y 10 horas. ¿Qué significa esto, aparte de lo que hemos dicho de las condiciones precarias y demás cosas? Tiene un significado tan importante porque, de acuerdo a los tabuladores que nosotros tuvimos oportunidad de conocer, un empleo de más de 20 horas en la UES es un empleo que tiene alrededor de unos 15,000 pesos, 16,000 pesos. Pero en el empleo de los profesores de 1 a 5 horas y de 6 a 10 horas, el ingreso económico absolutamente no alcanza y te tiene que conseguir otro empleo, y entonces se convierte en lo que se llaman los profesores taxis, que van de un empleo académico a otro empleo académico. Lo que decía, acá está, en el grupo más importante de más de 20 horas, 44% en la UES, 31% en la Unison. Y en el otro extremo, en la UES, 29% los profesores que menos clases imparten, que es prácticamente una cantidad importante. Ok. Otra información igualmente importante, decía hace rato, y esto me importa mucho compartirlo con ustedes. En la tabla, esta tabla enorme,
que la gente que está en el auditorio, en las computadoras, lo podrá checar con mayor claridad, con mayor precisión. Las evaluaciones que hacen los estudiantes a sus profesores en términos generales son favorables. Pero en la UES, especialmente en la UES, los profesores que imparten más de 20 horas tienen una evaluación mejor que los profesores de tiempo completo. En buena medida esa evaluación está dada porque si no cumplen con ciertos estándares, no se les renueva el contrato. Y es un punto importante. La evaluación que hacen los estudiantes en nuestras instituciones es un instrumento malo, muy malo. Solo ubica 10 aspectos. Pero, en cierta manera, reconoce el desempeño que tenemos como profesores. Y en la Unison, el promedio de todos los profesores, de toda la planta de profesores, ronda alrededor del 9-10. 9-20, 9-10. Es un desempeño con ese instrumento decoroso, bien. Pero no se suele tomar en cuenta el desempeño, pese a que está considerado en el estatuto, en el reglamento, no se toma en cuenta. Y esta información es pública, si se solicita es pública. Se tienen profesores, los peor evaluados profesores en la Unison son con valores de 7. Mal evaluados, y consistentemente en los últimos 5 años la información que tenemos. En cambio tenemos profesores de 10 y tenemos profesores de tiempo parcial muy cercanos al 10, a la perfección. ¿Alguien los conoce? No. ¿Alguien les reconoce el trabajo? Tampoco. Ha habido premios al profesor, al mejor profesor en la Unison, que tienen 8 y feria de evaluación de los estudiantes. 8 y feria. Por cierto, hay áreas en donde se tienen mejor desempeño. Los profesores de física, hay profesores de física de 10. Y no un semestre, todos los semestres. Entonces, tenemos profesores, hace un instante, antes de venir, consultaba la base de datos, tenemos 6 profesores de tiempo parcial que están cercanos al 100 y son mujeres. De toda la Unison. No consulté la base de la UE, pero eso no se reconoce. Esos son los profesores invisibles, la tribu perdida. Y esto es importante porque nuestra organización gremial necesita, yo creo que abrir las puertas en este sentido. Me acerco al final de la reflexión, de la plática, con algunos comentarios que son importantes. Todavía no podemos conocer quiénes son los profesores de tiempo parcial, tenemos los rasgos más generales, pero es importante llamar la atención a agencias gubernamentales, a las instituciones, a que levantemos información sobre los profesores de tiempo parcial. Necesitamos conocer a los profesores de tiempo parcial y necesitamos reconocerlos públicamente en el esfuerzo. Los profesores quieren quedarse, hasta donde vamos, quieren quedarse en el empleo y les importa el salario, sin duda, pero les importa también, en una importante medida, les importa el reconocimiento y el esfuerzo que se hace. Y eso no lo hacemos. En el país, el sujeto más reconocido es un profesor en el SNI, nivel 3, que tiene publicaciones y patentes, que deja en segundo lugar la docencia, no porque no le importa, sino porque la docencia no tiene brillo. La docencia perdió el brillo hace mucho tiempo, no hay premiación por la docencia. Que uno atienda a los estudiantes, los formes a los estudiantes, no importa. Y tan es así que no importa. Voy a decir algo, no, mejor me lo grabo, mejor me lo guardo para... No, es que creo, Sergio, que las nuevas contrataciones, los criterios de contratación en las instituciones públicas en México
están justamente descuidando el valor de la docencia en aras del SNI. Y eso lo tenemos que repensar, porque el SNI también es producto de políticas públicas neoliberales. Incluso, lo puedo decir, en la Universidad de California están cambiando los criterios de contratación. Y los criterios de contratación para los profesores nuevos no son las publicaciones en las revistas de mayor impacto. Están cambiando por otro tipo de atención a los estudiantes. Nosotros no estamos viendo eso. No es políticamente correcto, pero yo creo que en algún momento tenemos que pensarlo. Entonces, tenemos, y termino, tenemos actores desconocidos que son los que se tienen a su cargo a la mayoría de la formación de los estudiantes en nuestro país. Y, por último, pero no en menor medida, este tipo de pláticas, este tipo de eventos en donde uno va más allá de las publicaciones del SNI, es decir, publicar y decir esto, aquello, ahora son patentes, pero este tipo de esfuerzos en donde los académicos de una institución tan importante como la Unison comentan, comparten los hallazgos con sus colegas, la administración de esta universidad está perdiendo eso, hace tiempo lo perdió. Y yo agradezco, y remato con esto, agradezco mucho a Sergio. Es decir, yo le dije, oye, yo quiero compartir esto con los profesores, con el gremio. Yo agradezco mucho, de veras mucho, que me hayan abierto las puertas de nuestra organización gremial para presentar esto. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Raúl Rodríguez por la exposición y todos los comentarios en relación a esta investigación que están llevando a cabo él y las dos maestras y estudiantes de doctorado, ¿verdad? Y pues vamos a abrir el micrófono, pero antes, como yo soy el que estoy aquí, voy a empezar yo. La verdad es un tema muy importante e interesante y hay mucho que se puede estudiar y de ahí derivar en términos de qué propuestas podemos hacer para cambiar esta situación que se presenta aquí respecto a las condiciones tan precarias en las que laboran los y las profesoras de tiempo parcial y el impacto que tienen en relación a su labor en las instituciones de educación, ¿verdad? Voy a comentar algunas cosas y luego, pues, si quiere contestar aquí el doctor Raúl y luego abrimos el micrófono. Bueno, por ejemplo, no está ahorita aquí puesto el caso del Litzo. Mi hermano dio clases en el Litzo un tiempo como profesor de asignatura y a él lo contrataban al inicio del semestre y al final de que terminaban las clases ahí se acababa su contrato por honorarios. Y al siguiente semestre lo mismo. No acumulaba antigüedad, no tenía prestaciones, y así era la situación de todos los profesores de asignatura del Litzo. O sea, todavía estaban en peor condición que los de la UES. Y como señalas, como si fuera una institución privada prácticamente, ¿verdad? Incluso en el sindicato del Litzo no se les permitía afiliarse, porque como no estaban contratados más que por honorarios, pues esa es la razón para no afiliarlos. Creo que ya cambió, ya se permite que se afilien. Entonces, las condiciones son realmente muy precarias y en algunas instituciones todavía, y en la privada, como dices, todavía es mucho más la precariedad. En el caso de la Universidad de Sonora, en términos de que ha habido algunos avances, pero sigue existiendo toda esta problemática que señalas y que es importante profundizar en el estudio. Voy a mencionar un tema y de ahí ya abrimos el micrófono. Por ejemplo, en la ley 4 anterior se establecía que los programas educativos estaban en las divisiones y los departamentos se iban a dedicar a la investigación. Es decir, separaba las funciones sustantivas y mandaba la parte de la docencia a las divisiones y la investigación a los departamentos. Y
como los departamentos tenían que organizarse en academia, las academias estaban orientadas fundamentalmente a la investigación. De manera que la organización de los departamentos por academias prácticamente excluía en mucho a los profesores de asignatura por estar dedicados a la docencia. Y eso generaba y ahí genera muchos problemas para el tema del reconocimiento, de la valoración de la docencia, de la participación de estos profesores y profesoras, etcétera, ¿no? La ley 169 cambió eso y estableció que ahora los departamentos se dedican a las 3 funciones sustantivas, como realmente es, pues. Eso de mandar los programas educativos de la docencia a las divisiones realmente era algo irreal, pues. O sea, en realidad los departamentos eran los que, en donde se generaba y daba todo el tema de la docencia, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, en el proyecto de nuevo Estatuto General, el anteproyecto que plantean que se apruebe para esta nueva ley, insisten en que las academias se van a dedicar a la docencia, digo, a la investigación, perdón, cuando ya cambió la ley. Entonces, seguimos en la misma inercia, ¿verdad? De menospreciar la docencia, de que ya no tiene brillo, como dice aquí el doctor Raúl, y con ello también a la labor tan importante que realizan las profesoras y profesores de asignatura. Eso sin hablar de las condiciones de trabajo, ¿no? Hay departamentos que ni siquiera hay una sala de maestros, o cuando hay, está abandonada, pues, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí que podemos investigar y trabajar y de ahí buscar cómo plantear alternativas para ir mejorando esta situación, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante lo que nos está planteando aquí el doctor Raúl. Abre toda una brecha de trabajo en términos de investigación, pero también en términos de proponer proyectos y políticas que permitan ir cambiando esta situación, ¿verdad? Bueno, no sé si quieres tú comentar algo y si no, para abrir el micrófono. Voy. Sí, Sergio, viendo al interior de nuestra Unison y del valor que merece para la propia universidad la docencia, el caso más claro es lenguas extranjeras. En lenguas extranjeras no hay profesores de tiempo completo, había alrededor de 4 y el resto de profesores son de asignatura. Cuando supuestamente, y digo supuestamente porque los aires están cambiando, la internacionalización era prioritaria para la Unison y por lo tanto la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras era central. Algo similar, pero por otras razones, ocurre en medicina, en donde los profesores de tiempo completo son una minoría y la gran mayoría son profesores de tiempo parcial. Entonces, yo creo que sí, que tendríamos que revalorar la docencia, pero que tendríamos que generar nuevas maneras de apreciar la docencia. Y aquí debería de haber una preocupación por la institución de generar un instrumento para valorar la docencia y premiar a los profesores que hacen buena docencia y formar a los profesores que no están haciendo buena docencia. No un asunto punitivo como proponía la reforma de la educación en México, sino un asunto de formación seria. Eso quería apuntar, Sergio. Oye, pues muchas gracias aquí a Raúl. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, planteamiento? Aquí al maestro. Adelante. ¿Se me escucha? Bueno, Sí. soy el doctor César Lloberti Catalán Divene, maestro y en economía, también de tiempo parcial. Y hay varios puntos sobre cómo acceder a hacer ser un maestro de tiempo completo, ¿no? Muchas veces cuando se concursan plazas para tiempo completo, pareciera que son plazas que están, digamos, enfocadas para incluso investigadores que ya están consolidados, ¿no? O sea, realmente no están enfocadas para nuevos perfiles que están buscando adentrarse a estos departamentos, ya sea de psicología, economía, etcétera. También otro punto importante que se me hizo en la presentación, presentado por el doctor,
es el crecimiento de UES, ¿no? Y yo en mi caso he sido maestro de asignatura en las dos universidades. Y yo veo que particularmente en las clases que yo he dado aquí en la Universidad de Sonora, ya la mayoría de los alumnos vienen de instituciones privadas y pocos vienen también de zonas rurales. Y eso a mí se me hace muy importante. Ojo, no quiere decir que los alumnos que vengan de instituciones privadas no puedan acceder a la Universidad de Sonora, no, para nada. Pero sin embargo, considero que hay un desplazamiento del tipo de alumno que puede entrar a la Universidad de Sonora y que están siendo desplazados a UES, ¿no? Donde me he encontrado que la mayoría, o por ejemplo de un grupo de 30, un 30% vienen de zonas rurales, y aquí ya nomás en un grupo de 50, 40 te encuentras uno o dos, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Muchas veces a los maestros de asignatura, pues estamos a la expectativa de de qué nos toca cada semestre, ¿no? Y a pesar de que tengamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy postdoctorante en CIAT, tengo que estar sorteando entre universidades para, digamos, ir complementando o ir llenando ese currículum para verme más consolidado para aplicar una plaza, ¿no? Y esta es mi participación. Pues muchas gracias por compartir estos planteamientos y experiencias. No sé si quieras dar alguna respuesta o con lo que sea. No, sería preferible escuchar las otras preguntas. De acuerdo. Adelante, Josué. Sí, bueno, llegué un poquito tarde, no logré escuchar si al inicio de esta plática se trabajó el contexto de la política pública en la educación, porque creo yo que ahí están los datos. Estos son datos de los cuales tendríamos que partir para explicarnos por qué son así, por qué tenemos eso. Entonces no sé si se hizo al inicio una introducción. ¿Cuál es la política del gobierno en la educación superior? Porque a partir de allí, pues es como nos podríamos explicar los datos y sacar dentro de las conclusiones cuáles serían las tareas o las brechas que habría que abrir para atacar esta precariedad en estos niveles de la educación. Pero no solamente creo que se trata de analizar la brecha en la seguridad en el empleo y la salarial. No creo que solamente es ese elemento, porque este es un problema integral. Tiene que ver con las funciones que desempeñan las distintas categorías en que está establecido el personal académico. Por ejemplo, hay maestros de tiempo completo que tienen una plaza y que no hacen investigación. Se dedican a la docencia exclusivamente, ¿verdad? Y habemos maestros de horas sueltas que somos determinados o indeterminados de tiempo parcial y no nos dedicamos a la investigación. Oficialmente, como está estructurado en los órganos de gobierno de la universidad, en sus políticas educativas. Pero nuestro trabajo es completamente docente. Ahí estamos frente al pizarrón, en el aula. Entonces, pero hay una diferencia en la seguridad en el empleo y salario, ¿no? Y como bien dicen los datos, nosotros somos los soldados, somos la base, somos el pilar sobre el cual se cae toda la construcción de este edificio para poder sacar adelante a todos los jóvenes en su carrera profesional. Yo digo, cualitativamente, ¿cuál es la diferencia entre un maestro de horas sueltas y un maestro de tiempo completo que tiene plaza y que se dedica a la docencia también? ¿Cuál es la diferencia? Yo digo que no hay diferencia. Trabajo igual, salario igual. Yo tengo 5 grupos, soy maestro de horas sueltas, y un maestro de tiempo completo que tiene plaza da 9 o 12 horas máximo, ¿no? Tiene más seguridad, más salario, ¿verdad? Pero hacemos lo mismo.
Y entonces creo yo que ahorita lo menciono esto por lo que señalaba Sergio, la academia y la docencia, ¿no? Entonces, yo digo que en el plano sindical, con respecto a los salarios y luchar por las plazas, no hay mucha discusión en el plano sindical, en los derechos como trabajadores, sustancial, materialmente hablando. Pero como no se trata nada más de eso en la universidad, se trata de un sistema discriminatorio y de privilegios adentro de la universidad. Se trata de elementos de control, de selección, de corrupción, donde hay mucho desplazamiento, mucha inequidad, ¿verdad? Es como decir, hay una injusta riqueza, una injusta distribución de la riqueza laboral en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que para poder ubicar bien a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra categoría, en todos los sentidos, habría que analizar qué es lo que pretende el sistema, cuál es la política del sistema en lo que se refiere a los planes y programas de estudio, porque tienen que ver con la calidad de los maestros, tiene que ver con la orientación de la educación, porque hay equipos muy selectivos de maestros que la universidad y el gobierno conoce perfectamente la orientación ideológica de esa camada, por decirlo así malamente, pero de ese grupo de maestros, que muchas veces son seleccionados para las plazas, inclusive para los órganos de gobierno y de control de la universidad. Hay muchos factores que influyen ahí. Y eso permite inclusive que se pierda la calidad de la educación, la esencia de la educación. Y entonces eso hace que una gran masa de los maestros nos convertamos o se conviertan en meros chambistas de la educación y se pierde la perspectiva de nuestro papel al interior de la universidad. Esos son una serie, y eso lo sabe el gobierno, inclusive lo fomenta. Y es muy elitista el proceso de los verdaderos investigadores dentro de la universidad, porque no a todos se les da la oportunidad. Y eso tiene que ver también con el monto del presupuesto que destina los gobiernos a la educación y a la investigación científica y tecnológica. Si nosotros no analizamos ese contexto, careceríamos de elementos importantísimos que nos permitiera comprender todas esas cosas muy específicas del nivel superior de la educación, tanto pública como privada. Y el desmembramiento que se hace de la plantilla de todos los trabajadores académicos en la Universidad de Sonora. Entonces no son solamente objetivos de salarios y plazas, son visiones, son proyectos del tipo de educación, el objetivo de la educación. Y esto nos lleva pues a lo que ya hemos platicado en otros momentos en la universidad. ¿Cuál es la orientación de la educación, ¿verdad?, en las instituciones públicas por parte del gobierno y por parte del capital, ¿no?, del mercado laboral? Entonces, por eso yo menciono esto a disculpa de no sé si al inicio del tema se abordó este marco, ¿verdad?, para luego lanzar todos estos elementos importantísimos estadísticos que, por cierto, y ya para terminar, desearía que este trabajo de investigación que se está presentando se pueda elaborar en un pequeño folleto y pueda distribuirse al grueso de la plantilla de trabajadores para que nos vayamos ubicando en el contexto, por lo menos en este plano, para que sepan qué estás pisando y cuántos somos y dónde estamos y cuáles son las tareas que tenemos que hacer, y con todos los datos duros que se presentan al respecto, ¿no? Esa sería mi participación. Muchas gracias al maestro Josué.
Sigue aquí el maestro Renato Encinas de Navojoa. Nada más antes, Hugo, no sé si alguien esté pidiendo la palabra en Zoom. Hay comentarios, maestro, que quisiera darle lectura, pero al final de la participación del maestro, si gusta. Muy bien, vamos entonces a escuchar al maestro Renato Encinas. Sí, Adelante, maestro. sí, gracias. Pues antes que nada agradecer porque es una plática muy interesante y muy ilustrativa. En el caso mío, pues me identifico perfectamente bien con lo que comenta ahí como maestro de horas sueltas. Me llamó la atención nada más, y bueno, en relación a lo que dice el maestro, pues sí se hizo el comentario ya de cómo estaba lo de la política pública, pero lo va a abundar usted o lo va a resumir ahorita. A mí me llamó la atención lo que comentó dentro de la exposición, en el sentido de, en esas situaciones de falta de reconocimiento de los maestros de horas sueltas, en cuanto a la preparación de las clases. No sé si en la preparación de las clases se está incluyendo la revisión de todas las tareas y trabajos, porque pues a conciencia hay que estar analizando ahí el trabajo de los alumnos. Y por otra parte también, pues qué tan avanzado está las investigaciones, usted que está inmerso en este tipo de trabajos, en ese sentido de reconocimiento tanto de las actividades extras que tiene que realizar en preparación de clase o revisión del maestro, qué tanto ha avanzado en ese sentido las investigaciones para reconocer al maestro de horas sueltas. Muy bien, muchas gracias al maestro Renato Encinas. No sé si Hugo quisieras leer los comentarios para luego ya hacerle la palabra al doctor Raúl Rodríguez para que dé algunas respuestas y comentarios a lo que han estado expresando aquí en el auditorio y lo que digan ahí en los comentarios en el chat del Zoom. Adelante, Hugo. Sí, la maestra Nora Armenta dice, no todos los docentes tenemos vocación de investigadores, sino de docencia, con lo cual coincido con el doctor Rodríguez, no se reconocen. La maestra Noemí comenta, así es, no todos los docentes tienen que ser investigadores, sin embargo, sí se empuja al profesorado a que realice actividades de investigación para poder crecer laboralmente y ganar más. La maestra Norma dice, de ahí que estemos limitados para accesar al programa de ocupación de plazas vacantes. Lo primero que te dicen es que tú no publicas, o sea, no brillamos. La maestra Dafne Parra comenta, también es preocupante la situación con profesores del área de servicio de letras y lingüísticas. Somos muchos profesores de tiempo parcial y con tantos grupos asignados y horarios quebrados. Nos es imposible dedicarnos a la investigación para poder mejorar nuestra situación laboral. Esto empeora conforme los nuevos programas disminuyen las horas de las asignaturas del área, porque se necesitan muchos grupos más para poder llenar las horas. Esos son los comentarios hasta el momento. Hay una mano levantada, maestro, si gusta le damos el turno después del maestro. O de una vez para ya que el maestro conteste todo lo adelante. ¿Quién está? Perdón, Hugo. La acaba de bajar, es de enfermería, de la delegación de enfermería. ¿Quieren participar? Adelante, maestra. Adelante, puede abrir su micrófono. Ok, buenos días a todos. Bueno, agradecer por las aportaciones, ¿verdad? En este marco de esta charla que se tuvo. Yo lo que quiero comentar es que este sistema que tenemos de maestros de horas, pues es un sistema totalmente neoliberal, ¿verdad? Donde prácticamente todo lo que es la función docente está sobre los maestros de horas. O sea, un maestro de horas para completar su carga tiene que tener sus 5 grupos con sus respectivos 40 alumnos, ¿no? Y no se ha volteado a ver la parte de la mirada del desgaste profesional, de la parte del desgaste emocional que pueda tener el docente. Y se supone que para poder desempeñar bien nuestro trabajo, las funciones, pues tenemos que estar bien, ¿verdad? Tener esa satisfacción laboral para poder cumplir enteramente con todo lo que se tiene que cumplir. No considera la universidad todo lo que se invierte en cuanto a la preparación de clases, que esas son horas que pues no se te da, ¿verdad? Como maestro de horas. Creo que sí deberíamos de hacer algún planteamiento en este sentido para tener una mirada más humana para la función que tiene el maestro de horas sueltas. Por una parte eso, por otra parte creo que tenemos mucho trabajo por hacer
en cuanto a la política y las políticas que ya se han generado en el tema de educación y que definitivamente todavía no alcanzan a permear en mucho dentro del contexto universitario. Esta parte creo yo, desde la admisión de los estudiantes, ahorita lo comentaba uno de los docentes, de los perfiles de los estudiantes que están ingresando, ¿dónde queda esos estudiantes que no fueron admitidos? El tema de la gratuidad de la educación, creo que son muchos factores que se tienen que trabajar y que realmente se haga una realidad todo lo que se está o que se dice escrito en la política educativa, ¿verdad? A nivel nacional. Por otra parte, decir que a lo mejor sí pudiéramos hacer una reevaluación de ese estatus del maestro de horas y una recategorización en horas. Creo que tendríamos que trabajar algo en ese sentido desde la perspectiva laboral también. Y la parte injusta, ¿no? En el sistema de evaluación, porque mucho de las contrataciones dependen de que tengas un promedio de 8.5 según el grupo que abordaste, ¿no? Que trabajaste dentro del semestre. Y creo que el sindicato ha hecho muy buen trabajo en ese sentido, pero de todas maneras, pues hay que trabajarle esa parte de las evaluaciones. Bueno, era lo que quería comentar. Gracias. Pues muchas gracias a la maestra Olimpia de Enfermería por sus aportaciones y ahora sí le cedemos el micrófono al doctor Raúl Rodríguez para que pues dé respuesta y pues comente algunos de los aspectos que ustedes estuvieron señalando. Gracias, Sergio. Realmente no tengo respuestas precisas para lo que preguntan, lo que cuestionan. Profesor José se llama el profesor. Y por supuesto para todo el auditorio, desde los años 80, con el ascenso del Estado neoliberal en el mundo, la educación superior fue puesta sobre un foco muy especial y los académicos más. Y entonces empezaron con mucha mayor fuerza las publicaciones, y hoy no son publicaciones, hoy son patentes. O sea, hay un viejo dicho, no viejo, pero es lamentable el dicho, se suele utilizar, que dice que lo bueno se patenta, lo malo se publica y lo inservible se enseña. Es muy lamentable, fue generado al calor de este tiempo. Pero en el mundo nos hicieron cambiar los valores de las instituciones de educación superior. Entonces esos valores que cambiaron pusieron en la palestra la investigación y hoy las patentes. Es decir, los reflectores, la atención está sobre ese cuerpo de profesores y en el caso mexicano visto a través del SNI. Y esos valores que dicho sean de paso, hay una profesora que también colabora aquí, que es Dora Padilla, está estudiando el cambio de valores en la Unison y en la UES, en un horizonte de 30 años, y es magnífico porque justamente da sentido a lo que estaban preguntando de cómo ven los profesores de tiempo completo, no es tiempo parcial, cómo ven los profesores que no participan en los programas de estímulos, cómo enfrentan los profesores esta dificultad para estar publicando cuando las fuerzas menguan, cuando no todo mundo debe de investigar sería ideal, pero no es así. En el caso de la Unison, la mitad de la planta de profesores de tiempo completo no se dedican propiamente a investigación en términos fuertes. Pero yo creo que hay un tema y que es un tema que a mí me parece que tenemos que abrir brecha en el país. Ya se está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, en Australia, y ahorita voy a decir el contenido, es que tenemos que revalorar la docencia, pero una buena docencia, y tenemos que tener criterios de reconocimiento del esfuerzo docente. Las instituciones, nuestras instituciones, no solo esta, sino también la UES y otras instituciones, nos van y nos checan al salón de clase a ver si estamos.
O sea, ni siquiera nos creen que damos clase. Y no importa después de cerrar la puerta lo que suceda dentro del aula, pero no hay confianza. Y no hay confianza porque nos consideran que abusamos del tiempo, que no damos clases. Pero no es así. Los estudiantes nos evalúan favorablemente. No a todos, no a todas. Hay algunos que nos evalúan, algunos que evalúan mejor que a otros. Ahí están. Y no hay reconocimiento. Y no hay reconocimiento no solo monetario, que es central, sino un reconocimiento reputacional. No sabemos, porque fue borrado por el SNI, no sabemos quién es el buen profesor. No sabemos quiénes son el SNI 3, quiénes son los que publican, pero no sabemos a nivel de aula quién es el profesor que entra y sale. Hay una maestra conocida que llega a las 7 de la mañana, una joven profesora, y ya están los estudiantes esperándola. Están esperando los estudiantes para tener clase con la profesora. Se trata de la profesora Dora Padilla. Entonces, ese tipo de reconocimientos no están. Y tenemos que pensar al corto plazo, porque la planta de profesores en la Unison y en México envejeció, y tenemos que preguntarnos cómo va a ser el recambio generacional. O sea, el recambio generacional lo queremos como lo perfiló el SNI, que no está mal, pero lo queremos así. En Australia se están abriendo plazas de docencia, solo de docencia. En Gran Bretaña se están abriendo plazas de docencia, no de investigación. O sea, de atención a los estudiantes, de una formación íntegra, de una formación que reconozca los avatares de los estudiantes. Y termino diciendo lo que decía, lo que decía el profesor. También tenemos que revalorar el mérito académico. Nuestros estudiantes, los que tocan la puerta a la Unison, no tengo a la mano las cifras, pero son una buena cantidad de estudiantes los que no ingresan. Son a partir de un llamado mérito escolar. ¿Qué pasa con los demás estudiantes? Van descendiendo a instituciones hasta llegar a las instituciones que tienen un par de aulas, aquellas que les cobran 1,000 pesos mensuales y que no tienen ni siquiera profesores. Entonces, tenemos que hacer una revaloración. Ahora, en un periodo de cambio y de cambio de régimen gubernamental, tenemos que hacer una valoración de la educación superior, una revaloración del mérito de todo lo que hemos sido en los últimos 30 años y que hemos llegado a la situación en la que estamos. Eso apuntaría, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias a doctor Raúl Rodríguez por sus comentarios. ¿Alguien más que quiera intervenir ya por último para ir cerrando ya el evento? En línea, Hugo, ¿alguien más? No hay manos levantadas, maestro. Ok, muy bien. Pues entonces vamos cerrando ya esta plática tan interesante que pues nos expone lo que están trabajando aquí los compañeros, en este caso el doctor Raúl Rodríguez, profesor de investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública, y son maestras también, maestras Dora Padilla, Blanca de la Red, y el profesor Vladimir que está acá. Y aquí el profesor Vladimir, claro, muy bien. Bueno, pues darles el crédito también a ellos y a ellas por este trabajo que están desarrollando y que aquí nos están presentando en esta plática y que nos abre toda una perspectiva respecto a un tema tan importante y que necesitamos seguir profundizando, pero sobre todo también ir estableciendo los aspectos que tendríamos desde el punto de vista ya, digamos, gremial y de la planta académica, pues, qué proponer para cambiar. Creo que, como dice aquí el doctor Raúl, hay un cambio en el gobierno federal que se viene, pero también en la misma universidad. Y eso es algo que tenemos que plantear en términos de, pues, profundizar algunos aspectos que hemos estado planteando,
pero también pensar qué cosas tendríamos que modificar, qué cosas tendríamos que cambiar, qué cosas tendríamos que impulsar en una participación más amplia. Pues no creo que este tipo de pláticas, adicionalmente al tema en sí que representa, nos abre la perspectiva de algo que se perdió en la universidad con la Ley 4, que era discutir temas de fondo, temas generales, no encerrarnos nada más en nuestra disciplina, aislados del resto de la comunidad, sino abrir la discusión, y eso es lo que nos enriquece también, pues, ¿no? Y creo que es parte del agradecimiento que le tenemos aquí al doctor Raúl y a los compañeros y compañeras que son parte de este trabajo, de que nos abren la perspectiva, nos invitan a reflexionar, ya discutir temas como ya salieron aquí, de qué pasa con el estudiantado en la Universidad de Sonora. ¿Qué tipo de estudiantado tenemos? ¿Quiénes están siendo rechazados? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, ya me extendí mucho, como si yo quisiera dar otra plática. Bueno, pues un fuerte aplauso para Raúl y las compañeras y compañeros que son parte de este trabajo. Y pues lo invitamos y las invitamos a pues venir a presentar siguientes avances o algunos otros temas relevantes para la universidad y para toda la planta académica y la comunidad en general. Las puertas abiertas, creo yo, aquí con la representación aquí del sindicato, el comité ejecutivo, la secretaría de comunicación del comité ejecutivo, los compañeros en el área técnica, Israel en las cámaras, Hugo ahí en la parte de la manejo del Zoom. Pues también un fuerte aplauso para ellos, porque pues aquí se la rifan con nosotros. Y a todas y todos que estuvieron aquí en el auditorio y en el Zoom también un reconocimiento y gracias, y los esperamos en el siguiente evento. Muchas gracias. Agradecemos a todos los asistentes a esta charla. Les recordamos que se mantengan informados en la página del STAUS y las redes sociales. Hasta la próxima.